Me llamo Margot Hayes y tengo 66 años. Lo que estoy a punto de contarte cambió mi vida para siempre. El funeral de mi marido, Ernest, fue el día más silencioso de toda mi existencia. Allí, junto a su tumba, recibí un mensaje de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo, no soy yo el que está en el ataúd, respondí, con las manos temblando. ¿Quién eres? La respuesta me dejó sin aliento. No puedo decirlo, nos están vigilando, no confíes en nuestros hijos. Ese momento me partió el alma en dos. Mi mundo se derrumbó cuando vi a Charles y a Henry, mis propios hijos, de pie junto al ataúd con expresiones extrañamente serenas. Algo iba mal. Sus lágrimas parecían forzadas, sus abrazos eran fríos como el hielo. Durante 42 años, Ernest había sido mi compañero, mi refugio, mi razón para vivir. Lo conocí cuando yo tenía 24 años en el pequeño pueblo de Spring Creek. Crecimos en los mismos caminos polvorientos, compartiendo sueños modestos. Yo limpiaba casas para mantener a mi madre enferma, mientras Ernest reparaba bicicletas en un pequeño taller que había heredado de su padre. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero no podía comprar: amor verdadero. Recuerdo la primera vez que me habló. Era un martes por la mañana. Yo caminaba hacia el mercado con mi vestido verde descolorido y mis zapatos gastados. Él salió de su taller con las manos manchadas de grasa y me sonrió con una timidez que me hizo enamorarme de inmediato. «Buenos días, Margot», dijo con voz suave. «¿Quieres que revise tu bicicleta?» Yo no tenía bicicleta, pero inventé una excusa solo para hablar con él. Aquella conversación se convirtió en citas, bajo el gran roble viejo del parque de la plaza del pueblo, luego en promesas de amor eterno, y finalmente en una boda sencilla, llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. Vivíamos en una casa de 2 habitaciones con techo de lata. Cuando llovía, poníamos ollas por toda la casa para recoger las goteras, pero éramos felices. Ernest trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía en su taller, y yo cosía ropa para las mujeres del pueblo. Cuando nació Charles, pensé que mi corazón estallaría de felicidad. Era un bebé precioso con los grandes ojos de su padre y mi sonrisa. 2 años después llegó Henry, igual de perfecto. Los crié con todo el amor del mundo, sacrificando mis propias necesidades por las suyas. Ernest era un padre maravilloso. Los llevaba a pescar al río los domingos, les enseñaba a arreglar cosas con las manos y les contaba historias antes de dormir. Yo los alimentaba, los vestía y los consolaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía. A medida que crecían, las cosas empezaron a cambiar. Charles, el mayor, siempre fue ambicioso. Desde pequeño preguntaba por qué vivíamos de manera tan modesta, por qué no teníamos un coche como otras familias. Henry lo seguía en todo, como siempre había hecho. Cuando Charles cumplió 18, Ernest le ofreció un trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras hirieron profundamente a Ernest, aunque nunca me lo dijo. Yo lo veía sentado en el porche por la noche, mirando las estrellas con una tristeza en los ojos. Su hijo había rechazado no solo su trabajo, sino toda su forma de vida. Pasaron los años y, para mi sorpresa, Charles logró hacerse un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió un trabajo en una empresa inmobiliaria en la ciudad. Henry lo siguió poco después. Ambos empezaron a ganar dinero, mucho más de lo que Ernest y yo habíamos visto jamás. Al principio, yo estaba tan orgullosa. Mis hijos habían logrado lo que nosotros nunca pudimos: escapar de la pobreza y construir una vida mejor. Pero poco a poco, esa alegría se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron menos frecuentes y las llamadas telefónicas más cortas. Cuando venían, llegaban en coches caros, vestidos con trajes elegantes, hablando de inversiones y propiedades. Nos miraban con una mezcla extraña de lástima y vergüenza. «Mamá», me dijo Charles durante una de esas visitas esporádicas, «tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor».
Esta casa se cae a pedazos. Tenía razón. Pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Era donde habíamos criado a nuestros hijos, donde habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos envejecido juntos. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Ernest, siempre sabio, me decía: Margot, el dinero ha cambiado a nuestros hijos. Ya no les bastamos. Yo me resistía a creerlo. Seguía justificando sus ausencias, sus llamadas breves, sus promesas rotas. Están ocupados construyendo sus vidas, me decía. Algún día volverán a ser los chicos cariñosos que criamos. Pero en el fondo, sabía que Ernest tenía razón. Habíamos perdido a nuestros hijos mucho antes de perder a mi marido, solo que no sabía hasta qué punto nos habíamos convertido en extraños para ellos. El cambio más drástico llegó cuando Charles se casó con Jasmine Albright, una mujer de la ciudad que nunca ocultó su desprecio por nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, llegó con tacones altos que se hundían en la tierra del porche y un vestido rojo elegante que parecía más caro que todo lo que yo había tenido en mi vida. Encantada de conocerla, dijo con una sonrisa forzada, apenas extendiendo las puntas de los dedos para saludarme. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no supe descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, Jasmine apenas tocó la comida que había preparado con tanto amor. Movía el pastel de carne en el plato y cortaba trocitos diminutos de pollo, pero no comió casi nada. Charles parecía nervioso, pidiendo disculpas constantemente por cosas de las que antes nunca se había avergonzado. La próxima vez los llevaremos a un restaurante. Le susurró a Yasmín creyendo que yo no lo escuchaba, pero lo escuché. Cada palabra me atravesó el corazón como un cuchillo. Henry, por su parte, siguió soltero, pero adoptó la misma actitud distante que su hermano. Sus visitas se limitaban a ocasiones especiales y, incluso entonces, siempre parecía tener prisa por irse. Estaba pegado al teléfono, cerrando negocios incluso mientras hablábamos. «Mamá, tengo que irme», decía siempre antes de tiempo. «Tengo una reunión importante temprano mañana». Los domingos en familia se convirtieron en un recuerdo lejano. Las navidades se volvieron frías y formales. Mis hijos traían regalos caros que no necesitábamos. Se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con evidente alivio. Ernest y yo envejecimos solos, consolándonos el uno al otro. Él siguió trabajando en su taller, aunque sus manos ya no tenían la misma fuerza. Yo seguí cosiendo, pero mis ojos ya no eran los mismos. Nos las arreglábamos con nuestro pequeño ingreso, orgullosos de no pedir nada a nuestros hijos exitosos. ¿Sabes cuál es la parte más triste, Margot?, me dijo Ernest una noche mientras tomábamos café en el porche. No es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Tenía razón, como siempre. Mis hijos no solo habían cambiado económicamente, habían cambiado de corazón. Ya no éramos sus padres queridos, éramos un recordatorio incómodo de un pasado que querían olvidar. Las cosas empeoraron cuando Charles compró una casa de $200,000 en un barrio exclusivo de la ciudad. Henry hizo lo mismo poco después, invirtiendo en un condominio de lujo que costó $150,000. De repente, mis hijos eran dueños de fortunas que no podíamos ni imaginar. Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad de retiro, sugirió Yasmín durante una de sus raras visitas. Hay lugares muy bonitos para gente de su edad. Estarían más cómodos. La palabra comunidad me golpeó como una bofetada. Una comunidad de retiro. Después de 40 años construyendo nuestro hogar, después de criar a esos hijos con tanto amor, querían enviarnos a un hogar. «No necesitamos un hogar», respondió Ernest con la dignidad que siempre lo caracterizó. «Estamos bien aquí en nuestra casa». Pero vi la expresión en los rostros de Charles y Henry. Apoyaban la idea de Jasmine. Para ellos, éramos una carga, un problema que había que resolver de la manera más conveniente. Fue entonces cuando empezaron las sugerencias más directas. Un día Charles llegó con papeles en la mano, documentos que había preparado sin consultarnos.
Papá, mamá, dijo con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. He estado pensando en su futuro. Esta casa vale como mucho $1000. Si la venden, yo puedo añadir algo de dinero para que se muden a un lugar mejor. Un lugar mejor. Para nosotros, no había lugar mejor que el hogar donde habíamos sido felices durante décadas. Pero Charles no lo entendía. Para él, todo se reducía a números, a valor monetario. Además, continuó, creo que papá debería jubilarse del taller. Ya tiene 70 años. Es hora de descansar. Ernest lo miró con una tristeza infinita. Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo, lo que da sentido a mis días. Pero podrías lastimarte, insistió Henry, apoyando a su hermano como siempre. A tu edad, un accidente sería muy peligroso. Sus palabras sonaban como preocupación, pero yo percibía algo más, una impaciencia, una urgencia que no lograba comprender del todo. Los meses siguientes fueron tensos. Mis hijos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes inmobiliarios sin avisarnos. La tasaron sin nuestro permiso. Incluso empezaron a hablar de lo que sería mejor para todos. Mira, nos dijo Charles durante una cena especialmente incómoda. Jasmine y yo hemos decidido tener hijos pronto. Necesitaremos ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más pequeño, ese dinero podría ser una herencia adelantada. ¿Una herencia adelantada? Estaba pidiendo nuestra herencia mientras aún estábamos vivos. La audacia de la petición me dejó sin palabras. Ernest se mantuvo calmado, pero vi tensarse su mandíbula. Hijo, cuando tu madre y yo muramos, todo lo que tengamos será de ustedes. Pero mientras estemos vivos, nuestras decisiones son nuestras. No seas terco, intervino Henry con una dureza que nunca le había visto. Ya eres viejo, no puedes seguir viviendo en el pasado. Esa noche, después de que se fueron, Ernest y yo nos quedamos hablando hasta el amanecer. Por primera vez en nuestro matrimonio, hablamos de la posibilidad de que nuestros hijos no fueran las personas que creíamos haber criado. Algo va mal, Margot, me dijo mi marido con una preocupación que nunca le había visto en los ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de toda esta presión. No tenía idea de lo terriblemente cierto que era. No podía imaginar que mis propios hijos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No sabía que la tragedia que venía no sería un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente orquestada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. La última conversación normal que tuve con Charles fue 3 semanas antes de la muerte de Ernest. Vino solo sin Jasmine y se veía más serio de lo habitual. Mamá, dijo sentándose en la mesa de la cocina donde había desayunado tantas veces de niño. Quiero que sepas que, pase lo que pase, Henry y yo siempre vamos a cuidarte. Sus palabras me tranquilizaron entonces, pero ahora, al recordarlas junto a la tumba de Ernest, me recorren escalofríos. ¿Por qué dijo pase lo que pase? ¿Qué sabía él que yo no sabía? El accidente que lo cambió todo ocurrió un martes por la mañana. Ernest se había ido temprano al taller, como lo hacía todos los días desde hacía más de 40 años. Yo estaba en la cocina preparándole su almuerzo favorito, pastel de carne y puré de patatas, cuando el teléfono sonó con una urgencia que me heló la sangre. ¿Señora Hayes?, preguntó una voz desconocida. Llamo del Hospital Memorial. Su marido ha sufrido un accidente grave. Necesita venir de inmediato. Las palabras se me mezclaron en la mente como tinta en agua. El mundo se detuvo, las piernas se me hicieron gelatina y tuve que agarrarme al marco de la puerta para no caerme. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Está vivo? ¿Está en la UCI? Señora, por favor, venga lo antes posible. El viaje al hospital fue una pesadilla borrosa. Mi vecina Doris tuvo que llevarme porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Todo el camino, mi mente se negaba a procesar lo que pasaba. Ernest era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo podía haber ocurrido?
Cuando llegamos al hospital, Charles y Henry ya estaban allí. Eso me sorprendió porque nadie les había avisado todavía, al menos no a mí. Pero en mi desesperación no presté atención a ese detalle. Mamá, dijo Charles abrazándome con una fuerza que parecía auténtica. Papá está muy mal. Los médicos dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y un traumatismo craneal. Los ojos de Henry estaban rojos, pero algo en su expresión me resultó extraño. Parecía más nervioso que triste, como alguien que espera noticias importantes más que alguien que sufre por su padre. ¿Podemos verlo?, pregunté desesperada. Solo familia inmediata, de uno en uno y máximo 5 minutos, explicó la enfermera. Cuando entré en esa sala de UCI, se me hundió el corazón. Ernest estaba conectado a una docena de máquinas con vendajes, cubriéndole casi toda la cara y los brazos. Apenas lo reconocí. Su respiración era trabajosa, artificial, sostenida por aparatos que pitaban sin parar. Me acerqué a la cama y le tomé la mano, la única parte de su cuerpo que parecía intacta. Ernest, mi amor, estoy aquí. Todo va a salir bien. Te vas a recuperar como siempre. Por un instante sentí un leve apretón en mi mano. Sus ojos se movieron detrás de los párpados cerrados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba luchando por volver conmigo. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, durmiendo en las sillas incómodas de la sala de espera. Charles y Henry se turnaban para acompañarme, pero siempre parecían más interesados en hablar con los médicos que en consolar a su padre. Escuché conversaciones fragmentadas que en ese momento no entendí del todo. Henry preguntaba por el seguro médico, por el costo del tratamiento. Charles hablaba por teléfono sobre pólizas de seguro de vida y beneficiarios. Mamá, me dijo Charles el segundo día, revisamos el seguro de papá. Tiene una póliza de vida de $50,000. También hay una póliza de compensación laboral que podría cubrir hasta 75,000 más. ¿Por qué me hablaba de dinero cuando Ernest seguía luchando por su vida? ¿Por qué se preocupaba por el seguro en lugar de por la recuperación de su padre? No me importa el dinero, respondí con dureza. Solo quiero que tu padre mejore. Claro, mamá, dijo, pero vi algo en sus ojos que no me gustó. Una frialdad, una calculadora funcionando mientras su padre yacía muriendo. Al tercer día, los médicos nos dieron la noticia más devastadora de mi vida. El doctor Patterson, un hombre mayor de expresión compasiva, nos reunió en una oficina pequeña. Señora Hayes, empezó con suavidad. La condición de su marido es crítica. Las quemaduras se han infectado y el traumatismo craneal es más grave de lo que pensábamos. Tenemos que ser realistas con sus posibilidades. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque mi corazón ya sabía la respuesta. Significa que debemos prepararnos para lo peor. Su marido está en coma inducido. Podríamos mantenerlo con vida indefinidamente, pero su calidad de vida, bueno, es muy poco probable que vuelva a recuperar la conciencia. Mi mundo se hizo pedazos. 42 años de matrimonio, toda una vida construida juntos. Y ahora me decían que todo se desvanecía como humo. Queremos intentarlo todo, dije entre sollozos. Cueste lo que cueste, el tiempo que haga falta. Pero Charles intercambió una mirada con Henry que me inquietó profundamente. Mamá, dijo Charles, con una voz que intentaba sonar comprensiva. Tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre decía que nunca quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Exploté con una furia que no sabía que tenía. Es su padre, no es una carga. Es el hombre que los crió, que trabajó toda su vida para darles lo mejor que pudo. Lo sabemos, mamá, intervino Henry, pero también tenemos que pensar en ti. Las facturas médicas van a ser enormes. Podrían acabar con todos tus ahorros. Otra vez el dinero, siempre el dinero. Mi marido se estaba muriendo y ellos calculaban costos. Esa noche, sola en la habitación del hospital, le tomé la mano a Ernest y le hablé como si pudiera oírme.
Mi amor, no sé qué hacer. Los médicos dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. No puedo imaginar mi vida sin ti. Fue entonces cuando ocurrió algo que todavía me pone la piel de gallina. Sus dedos se movieron un poco, apretando los míos con una fuerza casi imperceptible. Sus labios se movieron como si intentara decir algo, pero no salió sonido. Llamé a las enfermeras, desesperada. Está reaccionando, está intentando hablar. Pero cuando llegaron, Ernest ya había vuelto a su estado anterior. La enfermera revisó los monitores y negó con la cabeza. A veces hay espasmos musculares involuntarios, señora. No significa que esté consciente. Pero yo sabía lo que había sentido. Ernest había intentado comunicarse conmigo. Había luchado por decirme algo importante. 2 días después, en la madrugada del viernes, sonaron las alarmas de las máquinas. Las luces parpadearon. Las enfermeras corrieron a la habitación de Ernest. Yo dormitaba en el pasillo cuando el ruido me despertó. No, 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 grité corriendo hacia la habitación. Los médicos trabajaron 40 minutos intentando reanimarlo, pero fue inútil. A las 4:37 de la mañana, Ernest fue declarado oficialmente muerto. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Me derrumbé junto a su cama, abrazando su cuerpo aún tibio, negándome a aceptar que se había ido para siempre. Charles y Henry llegaron al hospital 1 hora después de la muerte de su padre. Parecían preparados, como si hubieran estado esperando la llamada. Traían papeles, documentos y números de funerarias. Ya hablamos con la funeraria Spring Creek, me dijo Charles, mientras yo seguía llorando inconsolable. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También contactamos al seguro, agregó Henry. El proceso de reclamación ya está en marcha. ¿Cómo podían ser tan eficientes, tan organizados, tan fríos apenas 1 hora después de perder a su padre? Algo estaba mal, pero mi duelo era tan intenso que no podía pensar con claridad. El funeral se programó para el lunes siguiente. Charles se encargó de todos los arreglos sin consultarme realmente. Eligió el ataúd más sencillo, el servicio más corto, como si quisiera terminar con todo lo más rápido posible. Es lo que papá hubiera querido, dijo cuando me quejé de no participar en las decisiones. Algo simple, sin alboroto. Pero Ernest merecía algo mejor que esa prisa indecente por enterrarlo y olvidarlo. Llegó el día del funeral, nublado y frío, como si el cielo mismo llorara por Ernest. Me puse mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre años atrás. Me temblaban tanto las manos que Doris tuvo que ayudarme a abrochar los pequeños botones de la espalda. Sé fuerte, Margot, me susurró mi querida amiga mientras me peinaba con cuidado. A Ernest le gustaría verte fuerte, pero yo no me sentía fuerte, me sentía vacía, como una cáscara sin alma. 42 años de matrimonio no se entierran tan fácilmente. Cada objeto de la casa me lo recordaba. Su taza de café en la mesa, sus herramientas en el porche, su almohada que aún guardaba su olor. Cuando llegamos al cementerio, me sorprendió lo poca gente que había asistido. Esperaba ver a más compañeros de Ernest del taller, más vecinos, más conocidos, pero solo estaban Charles, Henry, Jasmine, Doris, yo y el pastor. Para un hombre que había vivido 70 años en el mismo pueblo y había ayudado a tanta gente, el funeral se sentía extrañamente vacío. ¿Dónde están los chicos del taller?, le pregunté a Charles. No queríamos molestar a nadie, respondió rápido. Papá era una persona reservada, habría preferido algo íntimo. Pero eso no era verdad. Ernest amaba a su comunidad, se preocupaba por sus vecinos. Habría querido que vinieran a despedirse. ¿Por qué Charles había decidido hacer todo tan secreto, tan apresurado? Durante el servicio, observé a mis hijos con una extraña distancia emocional. Charles tenía una expresión solemne apropiada, pero sus ojos iban una y otra vez al reloj. Henry parecía inquieto, como si tuviera cosas más importantes que hacer. Jasmine miraba el teléfono discretamente detrás de su velo negro. Así se despedían de su padre, con impaciencia y distracciones.
El pastor habló de la vida eterna, del descanso merecido, de reunirse con Dios. Sus palabras sonaban huecas en mi corazón destrozado. Yo no quería que Ernest descansara en paz. Yo quería que volviera a casa conmigo, que siguiéramos envejeciendo juntos, que siguiéramos tomando café en el porche cada tarde. Cuando llegó el momento de echar tierra sobre el ataúd, las piernas no me sostuvieron. Doris tuvo que sujetarme mientras yo sollozaba sin control. El sonido de la tierra golpeando la madera era definitivo, concluyente, desesperanzador. Fue exactamente en ese momento, de pie junto a la tumba de mi marido, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Estoy vivo, no soy yo el que está en el ataúd. El corazón se me detuvo. Las letras bailaban ante mis ojos como si estuviera alucinando. Me estaba volviendo loca del dolor. Con manos temblorosas respondí. ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos. El teléfono se me cayó de las manos como si quemara. Doris se agachó para recogerlo, pero la detuve bruscamente. No podía dejar que nadie más viera esos mensajes. No hasta entender qué estaba pasando. ¿Estás bien, mamá? Preguntó Charles acercándose con expresión preocupada. Lo miré, intentando encontrar alguna pista en su rostro. Sus ojos parecían sinceros, pero ahora cada gesto, cada palabra, cada expresión me resultaba sospechosa. Estoy bien, mentí, guardando el teléfono en el bolso. Solo necesito ir a casa. En el camino de regreso no podía sacarme esos mensajes de la cabeza. ¿Era posible que alguien estuviera jugando una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O existía realmente la posibilidad de que Ernest estuviera vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién sabía suficientes detalles de nuestra vida para escribir algo tan específico sobre nuestros hijos? Esa noche, sola en mi casa, que ahora se sentía como una tumba, repasé cada detalle de los últimos días. El accidente de Ernest había sido extraño desde el principio. Según Charles, una máquina había explotado en el taller, pero Ernest conocía cada tornillo y cada cable de ese lugar. Era meticuloso con el mantenimiento, obsesivo con la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis hijos tan rápido al hospital si nadie les había avisado? El hospital me había llamado primero a mí. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo supieron del accidente antes que yo? Y luego estaba el dinero. Desde el primer día, Charles y Henry habían hablado de pólizas y beneficiarios como si hubieran estado esperando ese momento, preparándolo. Decidí revisar los papeles de Ernest. En su viejo escritorio de madera guardaba todos los documentos importantes en una caja metálica. Pólizas, escritura de la casa, documentos del taller, todo estaba allí. Encontré la póliza de seguro de vida de $50,000 que Charles había mencionado, pero había algo que yo no recordaba. La póliza se había actualizado apenas 6 meses antes, aumentando la cobertura de 5,000 a 50,000. ¿Por qué Ernest había aumentado su seguro de vida? Nunca me lo había mencionado, y más importante aún, ¿quién le había sugerido hacerlo? Seguí buscando y encontré algo aún más inquietante. Una póliza de compensación laboral que yo no conocía, comprada apenas 2 meses antes de su muerte. 5,000 en caso de muerte accidental en el trabajo. 15,000 en total. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna lo bastante tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta bancaria. Mira quién ha estado moviendo dinero. Esta vez no dudé. Esa persona, quien quiera que fuera, sabía demasiado para ser un bromista. Sabía del seguro, sabía de mis hijos, sabía detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. Al día siguiente fui al banco donde Ernest y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 30 años. La señora Thompson, la gerente que nos conocía de toda la vida, me recibió con condolencias sinceras. Margot, lo siento muchísimo por Ernest. Era un buen hombre.
Gracias, señora Thompson. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los extractos de los últimos 6 meses. Lo que vi me congeló. En los últimos 3 meses se habían hecho grandes retiros de nuestra cuenta de ahorros. $1,000 en enero, 3,000 en febrero, 4,000 en marzo. Dinero que yo no sabía que se había movido. ¿Quién autorizó esos retiros? Pregunté con la voz temblando. Su marido vino en persona, explicó la señora Thompson. Dijo que necesitaba el dinero para reparaciones en el taller, pero yo llevaba las cuentas del hogar. Sabía exactamente cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Ernest nunca me había hablado de reparaciones costosas en el taller y desde luego nunca habíamos hablado de retirar miles de dólares de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de esos retiros? Pregunté. Me mostró los recibos. En efecto, parecía la firma de Ernest, pero algo en la letra se veía raro. Era demasiado temblorosa, demasiado insegura para su trazo normalmente firme y claro. Señora Thompson, pregunté con el corazón latiendo a toda velocidad. ¿Vino solo a hacer esos retiros o venía alguien con él? Ella lo pensó un momento. Ahora que lo menciona, creo que vino con uno de sus hijos 1 o 2 veces. Charles, creo. Dijo que estaba ayudando a su padre con el papeleo porque a Ernest le costaba leer sin sus gafas. Charles, mi hijo, había estado involucrado en retiros de dinero que yo desconocía, usando como excusa los ojos cansados de su padre, pero Ernest veía perfectamente con sus gafas, que nunca se quitaba durante el día. Esa tarde, mientras revisaba una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Ernest de que necesitaba más protección para ti. Fue una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba ante mí. Las pólizas aumentadas misteriosamente, los retiros no autorizados, la presencia de Charles en transacciones de las que yo no sabía nada, su eficiencia sospechosa al organizar el funeral, su frialdad durante la agonía de su padre. Pero la pregunta que me aterrorizaba era si realmente habían planeado la muerte de Ernest, cómo lo habían hecho y quién me enviaba esos mensajes. ¿Cómo sabía tanto esa persona? Los días siguientes se volvieron una pesadilla de duda y sospecha. Cada sonrisa de Charles, cada abrazo de Henry, cada palabra de condolencia parecía una máscara que ocultaba algo siniestro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar una verdad tan horrible como la que empezaba a formarse en mi mente. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Ernest. Mira en su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el supuesto accidente. Charles había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué, encontré algo completamente distinto de lo que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para haber sido escenario de una explosión. No había marcas de quemaduras en las paredes, ni escombros, ni señales de destrucción como debería haberlas habido tras un accidente tan grave. ¿Dónde está la máquina que explotó? Pregunté en voz alta. Recorrí todo el taller y encontré cada máquina en su sitio funcionando perfectamente. La soldadora, el compresor, la sierra eléctrica, todo estaba intacto. Entonces, ¿qué había causado el accidente? En el escritorio de Ernest encontré algo que me heló la sangre. Una nota escrita con su letra fechada 3 días antes de su muerte. Charles insiste en que necesito más seguro. Dice que es para Margot, pero algo no se siente bien. No confío en sus intenciones. Debajo había otra nota. Henry me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Mi marido había tenido sospechas. Había intuido las malas intenciones de nuestros hijos, pero había muerto antes de poder decírmelo. Seguí buscando y encontré un sobre sellado con mi nombre. Lo abrí con manos temblorosas. Era una carta de Ernest. Mi queridísima Margot,
Si estás leyendo esto, significa que algo me ha sucedido. En los últimos meses he notado cambios extraños en Charles y Henry. Están demasiado interesados en nuestro dinero, en el seguro, en que vendamos la casa. Jasmine les mete mucha presión. Ayer Charles me dijo que debería preocuparme más por mi seguridad, porque a mi edad cualquier accidente podría ser fatal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Margot. Si me pasa algo, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. La carta se me cayó de las manos. Ernest había presentido su propia muerte. Había visto señales que yo, cegada por el amor maternal, había ignorado. Esa noche, Charles vino a visitarme. Llegó con una botella de vino y una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Mamá, he estado pensando en tu futuro, dijo sirviéndose una copa sin preguntarme si yo quería. El dinero del seguro ya está en proceso. Serán $15,000. ¿Cómo sabes la cantidad exacta? Pregunté fingiendo inocencia. Bueno, yo ayudé a papá con el papeleo del seguro. Quería asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para vivir cómoda. Una mentira. Ernest nunca había querido aumentar el seguro. Según su propia nota, Charles lo había presionado. ¿Y qué crees que debería hacer con ese dinero? Pregunté, observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos se iluminaron con un brillo que me dio escalofríos. Podrías comprar una casa más pequeña y acogedora, o mejor aún, mudarte a una buena comunidad de retiro donde tendrías compañía y atención médica. Henry y yo podríamos manejar tu dinero para que rinda más. Manejar mi dinero. Solo queremos cuidarte, mamá. A tu edad es fácil que te estafen o que tomes malas decisiones financieras. Nosotros sabemos de inversiones, de negocios. Podríamos triplicar esa cantidad en unos años. Triplicar mi dinero o hacerlo desaparecer en sus propios bolsillos. Déjame pensarlo, dije intentando ganar tiempo. Claro, dijo Yasmín con su falsa dulzura, pero no demasiado, por tu propio bien. Después de que se fueron, me quedé en la cocina temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme lo poco que me quedaba. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Mañana ve a la comisaría. Pide el informe del accidente de Ernest. Hay contradicciones que necesitas saber. Al día siguiente fui a la comisaría local. El sargento O'Connell, que conocía a Ernest desde hacía años, me recibió con amabilidad. ¿El informe del accidente de su marido? Preguntó con expresión confundida. ¿Qué accidente, señora Hayes? Del taller. Cuando explotó la máquina. El sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún informe de una explosión en el taller de Ernest aquí. De hecho, no tenemos ningún informe de un accidente laboral que involucre a su marido. Sentí que el mundo se me movía bajo los pies. Pero mi hijo dijo que fue un accidente en el taller. Por eso estaba en el hospital. Señora Hayes, su marido llegó al hospital el martes por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el informe médico que tengo aquí, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los médicos encontraron rastros de metanol en su sangre, una cantidad suficiente para causar ceguera, daño cerebral y finalmente, la muerte. El hospital debería haberle informado de este envenenamiento. No había sido una explosión, no había sido un accidente de trabajo. Alguien había envenenado deliberadamente a mi marido. ¿Por qué nadie me lo dijo? Pregunté con la voz quebrada. La familia inmediata que firmó los papeles del hospital solicitó que la información se mantuviera confidencial para evitar especulaciones innecesarias. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente para manejar los detalles técnicos. La familia inmediata. Charles y Henry habían ocultado la verdadera causa del estado de Ernest, inventaron la historia de la explosión y manipularon a todos, incluso a mí, para encubrir un asesinato. Señora Hayes, continuó el sargento,
Si usted sospecha de las circunstancias de la muerte de su marido, podemos abrir una investigación formal. Yo tenía más que sospechas. ¿Estaba segura de que mis propios hijos habían asesinado a su padre por dinero? Esa tarde, Henry llegó a casa con un ramo de flores y la misma sonrisa falsa que Charles. ¿Cómo estás, mamá? Te ves cansada. Estoy bien, mentí, observando cada gesto desde una perspectiva nueva. Solo estoy pensando en el futuro. Eso es bueno. Charles y yo hemos estado hablando. Creemos que deberías vender la casa pronto mientras esté fresca en el mercado inmobiliario. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápido y necesitas liquidez. Gastos del funeral, cuentas médicas pendientes, más mentiras. El funeral había sido barato, casi insultantemente, y no había cuentas médicas pendientes porque el seguro del hospital las había cubierto. Henry, le dije mirándolo directamente a los ojos, tú sabías que papá no murió por un accidente de trabajo. Por una fracción de segundo vi pánico en su rostro, pero se recompuso enseguida. ¿De qué hablas, mamá? Fui a la comisaría. No hay informe de ninguna explosión en el taller de papá. Esta vez el pánico fue más evidente. Mamá, no deberías estar haciendo cosas así. Te confunden. El duelo te está afectando. ¿El duelo me afecta o ustedes me han estado mintiendo? Se levantó de golpe, derramando el café que yo le había servido. Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila. Se fue rápido, pero antes hizo una llamada desde el porche, aunque no pude oír las palabras. El tono era urgente, preocupado. Esa noche recibí el mensaje más revelador hasta entonces. Mañana van a venir juntos. Van a intentar convencerte de que estás loca, de que el duelo te hace imaginar cosas. No les creas y no tomes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber. La predicción del mensaje se cumplió exactamente. Al día siguiente, Charles y Henry llegaron juntos a mi casa, acompañados por Jasmine. Tenían expresiones de preocupación exagerada y una bolsa de pasteles de la panadería del centro. Mamá, estamos muy preocupados por ti, empezó Charles con voz melosa. Los vecinos nos han dicho que has estado actuando raro. Doris dice que has estado hablando sola, que no estás comiendo bien. Doris nunca había dicho eso. Era otra mentira más en su creciente colección. Jasmine trajo tus pasteles favoritos, agregó Henry señalando la bolsa. Y preparamos un café especial de esa marca que tanto te gusta. Recordé las palabras del mensaje. No tomes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber. Era posible que planearan envenenarme a mí también, igual que a Ernest. Gracias, pero ya desayuné, dije manteniendo la distancia. Pero mamá, insistió Jasmine con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Necesitas alimentarte bien. Has perdido mucho peso desde que murió papá Ernest. Estoy bien, repetí con firmeza. Charles intercambió una mirada significativa con Henry. Era la misma mirada que habían compartido en el hospital cuando el doctor nos dio el pronóstico de Ernest. Mamá, dijo Charles sentándose más cerca, queremos hablar contigo de algo importante. Henry y yo hemos estado consultando con algunos médicos sobre tu comportamiento reciente. ¿Mi comportamiento? Sí, las preguntas extrañas que has estado haciendo, las visitas a la comisaría, esa obsesión con detalles irrelevantes sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero puede ser peligroso si no se trata. Henry asintió gravemente. Hablamos con el doctor Albright. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente mujeres de tu edad. Paranoia. Me acusaban de estar loca por descubrir sus mentiras. No soy paranoica, dije con toda la firmeza que pude. Solo estoy haciendo preguntas que debía hacer desde el principio. ¿Qué preguntas? Me desafió Charles. Como por qué no hay informe policial del supuesto accidente de papá. Como por qué el taller está perfectamente limpio si hubo una explosión. Como por qué retiraste 5,000 dólares de nuestra cuenta sin decirme nada.
El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres intercambiaron miradas de pánico apenas disimulado. Mamá, dijo Henry al fin, esas cosas tienen explicaciones sencillas. Papá retiró ese dinero para reparaciones que quería hacer en secreto como sorpresa para ti. ¡Qué sorpresa! Él quería remodelar la casa, mintió Charles. Había contratado a unos trabajadores para arreglar el techo y pintar las paredes. Quería que fuera una sorpresa para tu cumpleaños. Si eso fuera verdad, ¿dónde estaban los trabajadores? ¿Dónde estaban los materiales? ¿Por qué nadie en el pueblo sabía de esa supuesta remodelación? Y sobre el informe policial, continuó Charles, no todos los accidentes de trabajo requieren informe, especialmente cuando ocurren en propiedad privada. Más mentiras. El sargento O'Connell había sido muy claro. Cualquier accidente laboral con heridas graves requiere un informe oficial. Mamá, intervino Jasmine con una voz dulce pero condescendiente. Solo queremos cuidarte. Por eso pensamos que lo mejor sería que te mudes a un lugar con atención médica especializada. Un hogar. Un hogar de cuidados especializado, corrigió Charles, para personas que están pasando por un duelo complicado. Tienen psicólogos, enfermeras, actividades para mantenerte ocupada. Y mientras tanto, añadió Henry, nosotros podemos encargarnos de vender la casa, manejar el dinero del seguro, todas esas cosas complicadas con las que no deberías lidiar en tu estado actual. Ahí estaba, el plan completo. Declararme mentalmente incompetente, encerrarme en un hogar y quedarse con mi dinero. Primero habían asesinado a Ernest por el dinero del seguro, y ahora querían robarme a mí también. ¿Y si me niego? Les pregunté. ¿Por qué te negarías? Preguntó Charles con una sonrisa que me heló la sangre. Solo queremos lo mejor para ti, porque esta es mi casa, aquí construí mi vida con Ernest, aquí los crié a ustedes. Mamá, dijo Henry con un suspiro exagerado, no puedes vivir en el pasado para siempre. Papá se fue, tienes que aceptarlo y seguir adelante. Lo he aceptado, pero eso no significa que voy a regalar mi vida y mi dinero. La máscara de preocupación empezó a resquebrajarse en los rostros de mis hijos. Charles se levantó de golpe. Está bien, si no escuchas razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa que podemos iniciar un proceso legal para que te declaren mentalmente incompetente. Tenemos testigos de tu comportamiento errático. Tenemos testimonios de médicos que confirman que sufres paranoia senil. ¿Médicos? ¿Qué médicos? Yo no había hablado con ningún médico sobre mi estado mental. El doctor Albright ya firmó un informe preliminar, añadió Henry. Dice que según nuestras descripciones de tu comportamiento, es probable que necesites cuidados especializados. Un médico que nunca me había examinado había firmado un informe basándose solo en lo que mis hijos le contaron. ¿Cuánto les habría costado comprar esa evaluación falsa? Así que puedes cooperar voluntariamente, continuó Charles. O podemos hacerlo legalmente, pero de cualquier modo vas a recibir la ayuda que necesitas. Era una amenaza directa. Si no entregaba mi dinero voluntariamente, usarían el sistema legal para robármelo. Necesito tiempo para pensarlo, les dije intentando ganar tiempo. Claro, dijo Yasmín con su falsa dulzura, pero no demasiado tiempo, por tu propio bien. Después de que se fueron, me quedé en la cocina temblando de rabia y miedo. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, no solo habían asesinado a su padre, sino que ahora planeaban robarme lo poco que me quedaba. Esa noche mi teléfono vibró con un mensaje más largo que los demás. Margot, soy Stephen Callahan, un investigador privado. Ernest me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Charles y Henry. Lo envenenaron con metanol mezclado en su café del desayuno. Tengo evidencia de audio de sus conversaciones, planeándolo todo. Mañana a las 3:00 de la tarde, ve al café de la esquina. Siéntate en la mesa del fondo. Allí estaré.
Por fin sabría quién me enviaba esos mensajes y, más importante, tendría la prueba que necesitaba para hacer justicia por la muerte de mi marido. Pero también sabía que no tenía mucho tiempo. Charles y Henry ya habían mostrado sus cartas. Si no actuaba rápido, acabaría encerrada en un hogar mientras ellos gastaban el dinero que le había costado la vida a Ernest. La guerra había comenzado, y aunque yo era una mujer de 66 años contra dos hombres despiadados, yo tenía algo que ellos no tenían: la verdad. Y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Ernest, sonreí porque supe que mi marido no había muerto en vano. Su cautela, su instinto, su decisión de contratar a un investigador privado permitirían que se hiciera justicia. Charles y Henry habían subestimado gravemente a su madre. Estaban a punto de descubrir que una mujer que lucha por la memoria de su marido asesinado es una fuerza más poderosa que toda su codicia junta. Llegó el día siguiente, lleno de nerviosismo y expectativa. Me vestí con cuidado, eligiendo mi vestido morado más serio, el que usaba para ocasiones importantes. Si iba a conocer al hombre que podía darme las respuestas que necesitaba, quería estar preparada para cualquier revelación. A las 2:30 de la tarde caminé hacia el café de la esquina con pasos decididos pero cautelosos. Cada sombra parecía sospechosa. Cada persona en la calle podía ser un espía enviado por mis hijos. La paranoia de la que me habían acusado empezaba a sentirse justificada. El café estaba moderadamente lleno. Fui directo a la mesa del fondo como me habían indicado. Pedí una infusión de manzanilla y esperé, con las manos temblando ligeramente sobre la madera gastada. Exactamente a las 3 en punto, un hombre de unos 50 años se acercó a mi mesa. Era alto, canoso, con ojos inteligentes y una expresión seria pero amable. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. ¿Señora Hayes?, preguntó en voz baja. Asentí, sin confiar todavía en mi voz. Soy Stephen Callahan. Lo siento muchísimo por su pérdida. Ernest era un buen hombre. Se sentó frente a mí y colocó la carpeta sobre la mesa. Antes de mostrarle lo que tengo, necesito que sepa que lo que está a punto de escuchar y ver va a ser muy doloroso. ¿Está lista? Me he estado preparando desde que recibí su primer mensaje. Respondí con una firmeza que no sabía que tenía. Steven abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora. Ernest vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Apretó el botón de reproducción. La voz de Ernest, tan familiar y querida, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Steven, necesito que sepas que si me pasa algo, no será un accidente. Charles y Henry me han estado presionando para aumentar mi seguro de vida. Ayer Charles me trajo papeles. Dijo que eran para proteger mejor a Margot. Pero cuando los leí, me di cuenta de que también había cláusulas que los beneficiaban directamente. El corazón se me aceleró. Oír la voz de Ernest era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Henry ha estado haciendo preguntas extrañas sobre mi rutina diaria. ¿Qué desayuno? ¿A qué hora salgo de casa? Si Margot viene conmigo al taller. Dice que es por preocupación, pero algo en la forma en que pregunta me inquieta. Steven detuvo la grabación. Esta conversación fue 3 semanas antes de su muerte, pero tengo algo más reciente. Puso otra grabación, esta vez con la voz de Charles de fondo hablando por teléfono. No, no podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué me interesaba tanto su seguro. Sí, ya tengo el metanol. Funciona perfecto porque los síntomas parecen un ataque al corazón o un derrame. No, mamá no será un problema. Después de que papá muera, estará tan devastada que podremos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Era la voz de mi hijo, mi propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. Hay más, dijo Steven en voz suave. Esta grabación es del día anterior a la muerte de Ernest.
Empezó una nueva grabación. Esta vez era Henry hablando con alguien. Todo está listo. Mañana Charles va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial que recomendó un médico. El idiota se lo va a tomar sin sospechar nada. Los síntomas empiezan con mareo y confusión, luego pérdida de la vista, convulsiones, coma. Los médicos pensarán que es un derrame o un infarto. Para cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó por completo. No solo habían planeado el asesinato de Ernest, lo habían ejecutado con una frialdad que me aterrorizaba. ¿Cómo era posible que mis hijos, los bebés a los que yo amamanté, los niños a los que consolé en sus pesadillas, fueran capaces de algo tan monstruoso? ¿Cómo conseguiste estas grabaciones? Pregunté entre sollozos. Ernest me pidió que colocáramos dispositivos de escucha en su casa, explicó Steven. Tenía miedo, aunque no sabía exactamente de qué. Los colocamos en el teléfono fijo y en otros lugares estratégicos. Sacó una serie de fotografías de la carpeta. También tengo esto. Charles comprando metanol en una ferretería a 30 millas del pueblo. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero lo tengo en video. Las fotos mostraban claramente a Charles saliendo de una ferretería con una pequeña botella en la mano. La fecha era 5 días antes de la muerte de Ernest. Y esto, continuó Steven mostrando más documentos, son los registros financieros de Charles y Henry de los últimos 6 meses. Han estado gastando mucho más de lo que sus ingresos justificarían. Charles debe $70,000 a un prestamista en la ciudad. Henry tiene deudas de juego por $40,000. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No era solo codicia lo que había motivado el asesinato de Ernest. Era desesperación financiera. Mis hijos estaban arruinados y vieron a su padre como una fuente de dinero fácil y rápido. ¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Ernest? Le pregunté. Porque Charles y Henry son muy inteligentes. Sobornaron al médico que atendió a Ernest en el hospital para cambiar el diagnóstico oficial. En lugar de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca debido a complicaciones de un accidente laboral. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones quizá no habrían sido suficientes para una condena. Pero ahora tenemos toda la evidencia junta, dije sintiendo una mezcla de dolor y determinación. Exacto. Y hay una cosa más que necesitas saber. Se me heló la sangre. ¿Qué? Tus hijos estaban planeando matarte a ti también. Steven puso una última grabación, esta vez con las voces de Charles y Henry juntas. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también, dijo Charles. No podemos arriesgarnos a que empiece a sospechar o que alguien le meta ideas en la cabeza. ¿Cómo? Preguntó Henry. Igual que con papá. Pero esta vez podemos hacer que parezca un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sin su marido. Nadie lo cuestionaría. Y el dinero, como sus únicos herederos, todo sería nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, casi 200,000 en total. La grabación terminó. Yo temblaba sin control. Mis hijos no solo habían asesinado a su padre, también planeaban asesinarme a mí. Todo por dinero. Señora Hayes, dijo Steven con suavidad, sé que esto es devastador, pero tenemos suficiente evidencia para que paguen por lo que hicieron. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté limpiándome las lágrimas. Primero tenemos que ir a la policía con toda esta evidencia. El sargento O'Connell es un hombre honesto. No está involucrado en la corrupción. Segundo, debemos actuar rápido. Tus hijos planean que te declaren mentalmente incompetente mañana. Si lo logran, será mucho más difícil proceder legalmente. ¿Mañana? Sí, intercepté una conversación esta mañana. Se reúnen con el juez Miller a las 10 para iniciar el proceso de incapacidad. Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. Entonces tenemos que actuar esta noche. Exactamente, confirmó Steven, pero primero hay algo más que quiero mostrarte. Sacó una última fotografía de la carpeta.
En ella, Ernest salía de una clínica médica que yo no reconocía. 3 días antes de morir, tu marido fue a hacerse un examen médico completo en una clínica de la ciudad. Los resultados muestran que estaba perfectamente sano. No había señales de enfermedad cardíaca. Su presión era normal. Todo estaba perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte fue por envenenamiento, no por problemas naturales de salud. Esa era la última pieza que necesitábamos. Ernest había sido un hombre sano, asesinado por sus propios hijos. Steven, dije tomándole la mano. Gracias por cumplir tu promesa a mi marido. Ahora, hagamos justicia. Esa misma noche, Steven y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento O'Connell estaba de turno nocturno esa semana, lo cual fue perfecto. Cuando llegamos eran las 8 y la comisaría estaba relativamente tranquila. Sargento O'Connell, dije con voz firme, necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi marido, Ernest. El sargento me miró sorprendido. ¿Asesinato, señora Hayes? El certificado dice que murió por complicaciones cardíacas tras un accidente laboral. El certificado es falso, respondí colocando la carpeta de Steven sobre su escritorio. Mi marido fue envenenado deliberadamente con metanol por nuestros propios hijos. Durante las 2 horas siguientes, Steven y yo presentamos toda la evidencia. Las grabaciones, las fotos de Charles comprando metanol, los documentos bancarios, los resultados médicos de Ernest y finalmente las conversaciones grabadas donde mis hijos confesaban el asesinato de su padre y sus planes de matarme a mí. El sargento escuchó cada grabación con una expresión cada vez más grave. Cuando terminamos, se recostó en la silla y negó con la cabeza, incrédulo. Esto, esto es monstruoso, murmuró. ¿Está segura de que quiere seguir con esto, señora Hayes? Una vez que arrestemos a sus hijos, no habrá vuelta atrás. Sargento, respondí con toda la dignidad que pude. Esos hombres asesinaron a mi marido a sangre fría por dinero. Planeaban asesinarme a mí también. Ya no son mis hijos. Son criminales y deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el forense exhume el cuerpo de Ernest para confirmar la presencia de metanol, explicó. ¿Está preparada para eso? Hagan lo que sea necesario, respondí sin dudar. El sargento llamó de inmediato al fiscal del distrito. A pesar de la hora, la gravedad del caso hizo que el fiscal acudiera personalmente. Tras revisar la evidencia, autorizó órdenes de arresto para Charles y Henry. Procederemos al amanecer, nos explicó. Debemos asegurarnos de tener toda la evidencia antes de que puedan destruir pruebas adicionales. Steven me acompañó a casa esa noche. ¿Seguro que estará bien sola? Preguntó preocupado. Estaré bien, respondí. Después de todo lo que he descubierto, ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado. No pude dormir. Me quedé sentada en la cocina mirando las fotos de Ernest en la pared. Por primera vez desde su muerte, no sentí solo dolor. Sentí una mezcla extraña de tristeza y satisfacción al saber que la justicia estaba por llegar. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era Charles. Mamá, tienes que venir a casa de Henry ahora mismo. Ha pasado algo terrible. ¿Qué pasó? Pregunté fingiendo preocupación. Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven rápido. Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones, sabía que estaban adelantando sus planes para deshacerse de mí, pero también sabía que la policía ya iba camino a arrestarlos. Ya voy, mentí. En lugar de ir a casa de Henry, me quedé en la cocina esperando. A las 7:30, vi por la ventana varios coches policiales dirigiéndose hacia las casas de mis hijos en direcciones distintas. Mi teléfono sonó una y otra vez durante la hora siguiente. Primero Charles, luego Henry, con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba, pero no contesté. A las 9, el sargento O'Connell llamó a mi puerta. Señora Hayes, hemos arrestado a Charles y a Henry. Están bajo custodia, acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato.
Sentí que me temblaban las piernas, pero esta vez no era de miedo, era de alivio. ¿Cómo reaccionaron?, pregunté. Charles lo negó todo al principio, pero cuando le pusimos las grabaciones, se derrumbó. Henry intentó escapar por la ventana trasera. Tuvimos que perseguirlo 6 cuadras. Esa tarde, Jasmine vino a verme. Llegó llorando, suplicando, completamente diferente a la mujer fría y calculadora que yo conocía. Señora Hayes, por favor, tiene que retirar los cargos contra Charles. Él no es malo. Solo... Solo estaba desesperado por sus deudas. Esto también es culpa mía. Yo lo presioné mucho para conseguir dinero. La miré sin una pizca de compasión. Jasmine, tu marido envenenó a mi marido. Planeaba asesinarme a mí también. No hay explicación ni justificación para eso. Pero somos familia, gritó desesperada. Piensa en lo que esto le hará a la familia. La familia murió el día que decidieron matar a Ernest por dinero, respondí con frialdad. Ahora, por favor, salga de mi casa. 3 días después se realizó la exhumación del cuerpo de Ernest. Los resultados confirmaron exactamente lo que Steven había descubierto. Niveles letales de metanol en su organismo, suficientes para causar todos los síntomas que había sufrido antes de morir. El caso se convirtió en una sensación en todo el pueblo. Nadie podía creer que 2 hijos hubieran asesinado a su propio padre por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más cruel de la década. En las semanas siguientes salieron a la luz más detalles. Charles, en realidad, debía $7,000 a prestamistas ilegales que ya lo amenazaban con violencia. Henry había perdido 5,000 en garitos clandestinos y también recibía amenazas. Habían visto el dinero del seguro de vida de Ernest como su única salvación. Pero su codicia los llevó a aumentar tanto las pólizas que despertaron la sospecha de su propio padre. También descubrimos que el médico que falsificó el certificado de defunción había recibido $5,000 en efectivo de Charles. Fue arrestado por obstrucción a la justicia y falsificación de documentos oficiales. Steven me explicó todos los detalles del plan que Ernest había trazado con él. Su marido era más inteligente de lo que sus hijos creían. Sabía que venía algo malo, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Charles y a Henry, sino también para protegerla a usted si le pasaba algo. ¿Sabía él que iban a matarlo?, pregunté. No exactamente, dijo Steven, pero sospechaba que su vida corría peligro. Por eso instalamos los dispositivos, por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si le pasaba algo, la verdad saliera a la luz. Mi Ernest, incluso en sus últimos días, me estaba protegiendo. Había anticipado la traición de nuestros hijos y había tomado medidas para garantizar que la justicia prevaleciera. El juicio se programó para comenzar en 2 meses. Charles y Henry enfrentaban cargos de asesinato en primer grado que en nuestro estado conllevaban una pena de 25 años a cadena perpetua. Llegó el día del juicio tras 2 meses de intensa preparación legal. La sala estaba llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba allí. Vecinos, antiguos compañeros de Ernest, incluso personas que apenas conocía, pero que querían presenciar ese momento histórico de justicia. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que había usado en nuestra boda tantos años atrás, pero que ahora representaba luto y dignidad. Steven me acompañó, sentado a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me dio fuerza para enfrentar el día más difícil de mi vida. Charles y Henry entraron esposados, vestidos con uniformes naranjas de prisión. Ver a mis hijos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía compasión por ellos, solo una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de asesinar físicamente a su padre. El fiscal presentó el caso con una precisión devastadora. Una a una se reprodujeron las grabaciones ante el tribunal.
El silencio era absoluto cada vez que se escuchaban las voces de Charles y Henry planeando fríamente el asesinato de Ernest. Cuando el fiscal puso la grabación en la que planeaban matarme a mí también, varias personas en el público jadearon horrorizadas. Una mujer mayor se levantó y salió llorando. No la culpé. Era difícil procesar tanta crueldad. Señoras y señores del jurado, dijo el fiscal en su alegato inicial, este no es un caso común de codicia familiar. Es un caso de premeditación fría y calculada en el que dos hombres decidieron asesinar al padre que los crió con amor y sacrificio simplemente porque necesitaban dinero para pagar deudas de juego y préstamos irresponsables. Los abogados de Charles y Henry intentaron presentar una defensa basada en circunstancias desesperadas e influencias externas, pero la evidencia era abrumadora. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Ernest no mentía. Cuando me tocó testificar, caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente clara. Llevaba meses esperando ese momento. Señora Hayes, me preguntó el fiscal, ¿puede decirnos cómo era su relación con sus hijos antes del asesinato de su marido? Yo creía que tenía una buena relación con ellos, respondí mirando directamente a Charles y Henry. Los crié con amor. Sacrifiqué todo por su bienestar. Su padre trabajó de sol a sol para darles lo mejor que podíamos. Nunca imaginé que ese amor y sacrificio se convertirían en la razón de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podían hacerle daño a su marido? No, esa es la parte más dolorosa. Confiaba completamente en ellos. Cuando me dijeron que Ernest tuvo un accidente en el taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo eficientes en su duelo. Nunca imaginé que estaban encubriendo un asesinato. Charles bajó la cabeza durante mi testimonio. Henry me miró desafiante, pero vi lágrimas en sus ojos. Demasiado tarde para lágrimas, demasiado tarde para arrepentimientos. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal decidió reproducir la grabación completa de la conversación en la que planeaban mi asesinato. La voz de Charles llenó la sala. Una vez que tengamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de mamá también. No podemos arriesgarnos a que empiece a sospechar. Un murmullo de horror recorrió el público. Varias personas se giraron para mirarme con incredulidad y compasión. ¿Cómo se sintió al oír esta grabación por primera vez? Me preguntó el fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis dos hijos mucho antes de perder a mi marido. Respondí con la voz quebrada pero firme. Los bebés a los que amamanté, los niños a los que consolé en sus pesadillas, habían muerto y habían sido reemplazados por dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme insinuando que quizá había malinterpretado las intenciones de mis hijos, que quizá el duelo me había hecho exagerar, pero la grabación hablaba por sí sola. Steven también testificó, explicando cómo Ernest lo contrató porque temía a sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba reunida, cada momento grabado que reveló la verdad. El forense presentó los resultados de la exhumación, confirmando la presencia letal de metanol en el cuerpo de Ernest. Explicó cómo actuaba ese veneno, causando exactamente los síntomas que mi marido había experimentado antes de morir. Tras 3 días de testimonios devastadores, llegaron los alegatos finales. El del fiscal fue aplastante. Charles y Henry no son víctimas de las circunstancias. Son depredadores que vieron a sus propios padres como obstáculos financieros que había que eliminar. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de Ernest y planeaban hacer lo mismo con Margot. No merecen compasión, merecen justicia. El jurado deliberó 6 horas. Cuando regresaron, el silencio era total. Podía oír el latido de mi propio corazón mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Charles Hayes y Henry Hayes por el cargo de asesinato en primer grado de Ernest Hayes, declaramos a los acusados culpables. La sala estalló en murmullos y exclamaciones.
Charles se desplomó en su silla, comprendiendo por fin la magnitud de lo que había hecho. Henry permaneció rígido, mirando al frente sin expresión. Por el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Margot Hayes, declaramos a los acusados culpables. El juez pasó de inmediato a dictar sentencia. Charles Hayes y Henry Hayes por el asesinato premeditado de su padre y la conspiración para asesinar a su madre, los condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 30 años. Al oír esas palabras, sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. Justicia. Por fin justicia para Ernest. Tras el juicio, mucha gente se acercó a abrazarme y a ofrecerme apoyo. Doris lloró conmigo, no de tristeza, sino de alivio. Margot, Ernest puede descansar en paz ahora, me susurró. Esa noche volví a mi casa, que se sentía distinta. Ya no era un lugar de dolor y traición, era mi hogar otra vez, el lugar donde Ernest y yo habíamos sido felices durante 42 años. Steven vino a verme una semana después del juicio. ¿Cómo te sientes?, preguntó. En paz, respondí con honestidad. Por primera vez desde la muerte de Ernest, duermo tranquila. Sé que está descansando porque su muerte no quedó impune. ¿Y el dinero, el seguro, los ahorros? Doné el dinero del seguro de vida a una fundación para víctimas de crímenes familiares, expliqué. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría haberlo usado. Mis ahorros personales me bastan para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta en el correo de la prisión. Era de Charles. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación. Nos cegaron. Perdimos toda humanidad. Henry y yo destruimos a la familia más amorosa del mundo por $5,000 que ni siquiera llegamos a disfrutar. Mañana me suicidaré en mi celda. No puedo vivir con lo que hicimos. Cuídate, mamá. Dile a papá que lo sentimos por haber sido tan malos hijos. No llegué a tiempo para impedir su suicidio. Al día siguiente, encontraron a Charles colgado en su celda. Henry, al enterarse de la muerte de su hermano, sufrió un colapso nervioso y fue trasladado al hospital psiquiátrico de la prisión. Hoy, 2 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. Convertí el taller de Ernest en un jardín donde cultivo flores para llevar a su tumba cada domingo. Steven se ha convertido en un amigo cercano. Me visita con regularidad para asegurarse de que estoy bien. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis hijos. La respuesta es complicada. Extraño a los niños que fueron, pero esos niños murieron mucho antes que Ernest. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis hijos. Eran extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. He aprendido que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Ernest fue mi verdadera familia durante 42 años. Los amigos que me apoyaron durante el juicio son mi familia ahora. La justicia no trajo de vuelta a Ernest, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche, donde tantas veces tomábamos café juntos, juro que puedo sentir su presencia, orgulloso de mí por haber sido lo bastante fuerte para hacer lo correcto, incluso cuando significó perder a mis hijos para siempre. Han pasado 5 años desde aquel día terrible en el cementerio, cuando recibí el primer mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 71 años y mi pelo completamente blanco refleja todas las tormentas que he enfrentado y superado. Pero mis ojos, me dice mi querida amiga Doris, brillan con una paz que antes no tenían. La casa donde Ernest y yo construimos nuestros sueños sigue siendo mi refugio. He hecho algunas mejoras con el dinero que había ahorrado. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color favorito de Ernest, y convertí su viejo taller en el jardín más hermoso del vecindario. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles que siempre buscan el sol, como él me enseñó a hacer en nuestros años más difíciles. Stephen Callahan se convirtió en algo más que el investigador que me ayudó a conseguir justicia.
Se convirtió en mi familia elegida. Viene a visitarme todos los miércoles por la tarde y tomamos café en el porche mientras me cuenta historias de otros casos. A veces me pregunta si me arrepiento de haber denunciado a mis propios hijos, si no habría sido mejor guardar el secreto y vivir con la mentira. Nunca, respondo siempre. La verdad duele, pero las mentiras matan el alma. La fundación que establecí con el dinero del seguro de vida se ha convertido en algo más grande de lo que jamás imaginé. La Fundación Ernest Hayes para Víctimas de Crímenes Familiares ahora ayuda a decenas de familias cada año que han pasado por tragedias similares a la mía. Tenemos psicólogos, abogados e investigadores privados trabajando para que ninguna otra familia tenga que sufrir en silencio lo que yo sufrí. Hace 6 meses, una mujer de 40 años vino a verme. Se llamaba Eleyaner y sospechaba que su hermano había asesinado a su madre por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. Parientes codiciosos, presión para vender propiedades, comportamiento extraño tras la muerte. La fundación le proporcionó un investigador privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico durante todo el proceso. Cuando su hermano fue condenado por asesinato 3 meses después, Eleanor vino a abrazarme llorando. Señora Hayes, usted me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a sus propios hijos, yo nunca habría tenido el valor de denunciar al mío. Esos momentos son los que me recuerdan por qué todo el dolor que pasé valió la pena. Henry sigue vivo, aunque ya no es el mismo hombre que yo conocía. Después del suicidio de Charles, su mente se rompió por completo. Los médicos dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, creyendo que Ernest viene a visitarlo cada noche para reprocharle el asesinato. Ha intentado suicidarse 3 veces, pero los guardias lo mantienen bajo vigilancia constante. Recibo cartas suyas de vez en cuando. Son incoherentes, llenas de disculpas desesperadas y ruegos de perdón. Al principio las leía buscando algún rastro del hijo que crié con tanto amor, pero luego me doy cuenta de que leer esas cartas solo reabre heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja de zapatos. Tal vez algún día las lea, tal vez no. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Jasmine desapareció del pueblo inmediatamente después del juicio. Alguien me dijo que se mudó a la ciudad y cambió su nombre. No la culpo. Llevar el apellido de un asesino no debe ser fácil. A veces me pregunto si ella sabía lo que Charles planeaba, si fue una cómplice silenciosa en el asesinato de Ernest. Pero esas preguntas pertenecen al pasado y he aprendido a vivir en el presente. El pueblo de Spring Creek nunca olvidará el caso. Se ha convertido en una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como advertencia sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer cruel que envió a sus propios hijos a prisión. No me importa lo que piensen, yo sé la verdad y la verdad me ha dado la paz que necesitaba. Mi salud sigue siendo sorprendentemente buena para mi edad. El médico dice que es porque por fin pude liberarme del estrés y la tristeza que cargaba. El cuerpo sana cuando el corazón encuentra paz, explicó en mi último chequeo. Las mañanas de domingo son mis favoritas. Corto flores frescas de mi jardín y camino hasta el cementerio para visitar la tumba de Ernest. Su lápida ahora tiene una inscripción que mandé grabar después del juicio. Ernest Hayes, esposo amado, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que su muerte. Le cuento todo lo que ha pasado en la semana. Le hablo de la fundación, de las familias a las que hemos ayudado, de las cartas de agradecimiento que recibo de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Juro que puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes qué es lo más extraño, mi amor? Le dije en mi última visita. Ya no siento dolor cuando pienso en Charles y Henry, solo siento lástima. Lástima porque tenían todo el amor del mundo y eligieron el odio. Tenían una familia que los adoraba y eligieron la traición. Tenían la oportunidad de ser hombres honorables como tú y eligieron ser asesinos.
La semana pasada, una reportera de la ciudad vino a entrevistarme para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si había algo que quisiera decir a otras personas que podrían estar pasando por algo similar. La familia no es excusa para el crimen, respondí. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice amarte es capaz de hacerte daño por dinero o conveniencia, esa persona no te ama de verdad. Y nunca, nunca es demasiado tarde para buscar justicia, sin importar quién sea el culpable. Este año, en el quinto aniversario de la muerte de Ernest, organicé una ceremonia especial en su memoria. Vinieron más de 200 personas, vecinos, miembros de la fundación, familias a las que hemos ayudado, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo su muerte, que comenzó como una tragedia, se había convertido en una fuerza de bien en tantas vidas. Steven dio un discurso emotivo. Ernest Hayes murió por la codicia de sus hijos, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al valor de su esposa. El mal intentó destruir su historia, pero el bien la convirtió en esperanza para otros. Por la noche, antes de dormir, a veces saco las fotos antiguas de cuando Charles y Henry eran niños. Los veo jugando en el patio, abrazando a su padre, riéndose conmigo en navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que alguna vez existieron antes de que la codicia los corrompiera por completo. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su destino. Mi historia terminó siendo más grande que mi tragedia personal. Se ha convertido en un símbolo de que la justicia es posible, incluso cuando viene de las fuentes más inesperadas. Una viuda de 66 años demostró que la verdad es más poderosa que las mentiras, que el amor verdadero es más fuerte que la traición y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Mañana es miércoles y Steven vendrá a tomar café como siempre. Le prepararé su pastelito favorito y le contaré sobre las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Después, trabajaremos juntos en el jardín, plantando nuevas flores para la primavera. La vida continúa, más sencilla, pero más auténtica que antes. He aprendido que la verdadera familia no trata de sangre compartida, sino de valores compartidos, respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Ernest, donde quiera que estés, espero que sepas que cumplí la promesa que te hice junto a tu tumba aquel día terrible. Encontré la verdad, busqué justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Tu muerte no fue en vano, mi amor. ¿Te gustó mi historia? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida.